Sin más preámbulos, vamos a platicar de la valoración preoperatoria en la persona mayor. Esta es la agenda para la plática del día de hoy. Vamos a hablar de algunas generalidades, vamos a abordar la evaluación diagnóstica, la estratificación del riesgo, la evaluación del síndrome de fragilidad, farmacoterapia y el algoritmo de abordaje al final a manera de resumen. Bueno, ¿cuál es la función de nosotros como médicos? Del consultor médico es estimar el nivel de riesgo principalmente cardíaco. ¿Y por qué digo principalmente cardíaco? Porque el paciente va a ser valorado en un entorno integral. Sin embargo, lo que más se enfoca la valoración prequirúrgica o la valoración del riesgo cardiovascular es precisamente este riesgo que ahorita vamos a hablar más adelante. No se puede garantizar fácilmente el riesgo cero, porque siempre existe un riesgo. Y esto se los comparto para que los pacientes entiendan esta parte, ¿no? Yo siempre inicio la valoración preoperatoria cuando tengo un paciente y le informo de que cualquier procedimiento, aunque sea el Tiene más café, mínimo, tiene una tiene de café, cierto riesgo. Entonces, otra de esto hay que chocolate, tenerlo claro con el paciente y con la familia. con lechita nido. Según el riesgo, bueno, el consultor debe determinar la necesidad de una evaluación adicional, ya identificando el riesgo y, sobre todo, prescribir qué intervenciones vamos a hacer para mitigar ese riesgo. Y bueno, lo que les comentaba, que aunque la consulta suele centrarse en el riesgo cardíaco, siempre hay que hacer una valoración completa. ¿Por qué? Porque si tiene enfermedades o patologías de base, puede empeorar su evolución por el procedimiento quirúrgico. Y bueno, para proporcionar unos cuidados preoperatorios que sean óptimos, siempre va a ser necesaria la evaluación del paciente de manera integral. ¿Cuáles son las complicaciones cardíacas perioperatorias que vamos a darnos a la tarea de evitar, identificar los factores de riesgo? Pues principalmente la muerte cardiovascular, el infarto de miocardio, ya sea con o sin elevación del segmento ST, la insuficiencia cardíaca congestiva y los trastornos del ritmo clínicamente significativos. Pues bien, ¿qué va a ser la diferencia de esta charla? Precisamente el enfoque en la persona mayor o al adulto mayor. ¿Qué nos define la Organización Mundial de la Salud? Es toda persona de 60 años o más de edad. Entonces, vamos a ver algunas peculiaridades que tenemos que tomar en cuenta cuando estemos ante una persona mayor que está con planes quirúrgicos. Bueno, esta es la importancia, la epidemiología. En general, se producen aproximadamente 50,000 infartos en el perioperatorio y 1 millón de otras complicaciones cardiovasculares cada año. Entre los pacientes que tienen ya que se ocasiona un infarto perioperatorio, su riesgo de mortalidad intrahospitalaria va del 10 al 15%, que es un riesgo bastante significativo. Ahora, ¿cómo podemos definir el infarto perioperatorio? Aquí se puede producir por dos mecanismos diferentes. El de tipo 1, que esto es por la fisiopatología clásica que ya conocemos, erosión o rotura de una placa aterosclerótica que está inestable, que esto va a causar una trombosis coronaria, isquemia e infarto. Habitualmente lo vemos como un infarto con elevación del segmento ST. Pero está el tipo 2. Este mecanismo se debe a un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno. Y esto va a producir isquemia prolongada y depresión del segmento ST, como se los pongo en la ilustración de esta diapositiva. Evaluación diagnóstica. Bueno, siempre tenemos que empezar con una buena anamnesis. El objetivo va a ser, nuevamente, identificar factores y enfermedades coincidentes que van a afectar el riesgo perioperatorio y, bueno, todas las directrices más actuales, que justo gran parte de la información es basada en la guía más actual del de la ACC y de la fusión con la academia, con la American Heart Association. Esto es del 2024. Entonces, aquí están
centradas principalmente en identificar cardiopatías activas y factores de riesgos conocidos de episodios perioperatorios. Entonces, los signos de cardiopatías activas por los cuales debe someterse el paciente a una evaluación más extensa y a un tratamiento son las siguientes: síndromes coronarios inestables, angina de pecho inestable o grave, infarto de miocardio reciente, esto quiere decir mayor a 7 días, pero menos de 30 días, insuficiencia cardíaca descompensada, esto en la clasificación de grado 4 por la Asociación del Corazón de Nueva York, y aparte de esto, una insuficiencia cardíaca que empeora o una insuficiencia cardíaca de nueva aparición. Tenemos que tomar esto en cuenta. Muchas veces buscamos intencionadamente algún dato de cardiopatía isquémica, pero tenemos que enfocarnos también en insuficiencia cardíaca o datos de insuficiencia cardíaca y también en arritmias significativas. Otra de los rubros que tenemos que abordar es la valvulopatía. Por ejemplo, de las más frecuentes, la estenosis aórtica, que sí nos cambia mucho el pronóstico dependiendo de la severidad, lo cual vamos a hablar un poco más adelante. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo clínicos? Arteriopatía coronaria estable previa, insuficiencia cardíaca compensada o crónica, diabetes, siempre enfocarnos también, ya que este es un equivalente como factor de riesgo cardiovascular. Ver el control del paciente con diabetes, hacer una evaluación más exhaustiva de cómo ha estado su control de manera reciente. Evento vascular cerebral o ataque isquémico transitorio previos y, por supuesto, el paciente con insuficiencia renal, que también tiene un alto riesgo cardiovascular. Bueno, esta parte me parece muy interesante. En algunos estudios, sobre todo ya de tiempo atrás, y con eso se basaron las primeras calculadoras de riesgo cardiovascular, calculadora de Goldman, calculadora Lee, es la edad. Y precisamente en esta charla de adultos mayores, a ver, ¿qué tanto influye la edad? Bueno, se estableció en las primeras, digamos, en los primeros años de la medicina perioperatoria que la edad de 70 años o más era un factor de riesgo significativo. Sin embargo, los estudios no son uniformes y hoy por hoy ese factor de riesgo lo tenemos, ese factor, la edad, lo tenemos que tomar bajo reserva y entra en juego otras circunstancias del adulto mayor, como es el síndrome de fragilidad, que vamos a platicar un poco más adelante. Otra de las circunstancias que tenemos que revisar, el electrocardiograma. Si este está alterado, por ejemplo, hipertrofia del ventrículo izquierdo, bloqueo de rama izquierda, alteraciones del segmento ST o de la onda T, o si hay un ritmo no sinusal, ver si, por ejemplo, tiene una FA, pero está en control de frecuencia y estable, bueno. Y la hipertensión mal controlada. Aquí les pongo este parámetro porque es el parámetro pivote. Se considera una hipertensión mal controlada con un valor de más de 180-110 y esto está demostrado que aumenta el riesgo perioperatorio con pacientes que no tienen debajo de este parámetro. Exploración física. Bueno, esto es elemental, como todo clínico tenemos que revisar muy bien cualquier signo que podamos detectar, signos vitales, sobre todo los datos de los signos de hipertensión. Y como les decía, se considera aceptable una presión de menos de 180-110 para los procedimientos quirúrgicos en general. Y bueno, si no está en estos rangos, es necesario decirle al paciente que el procedimiento debe posponerse hasta que la presión arterial esté en buen control. Va a haber factores como el tipo de cirugía, si es una cirugía electiva, si es una cirugía de emergencia, pero en general este parámetro es muy importante. Entonces, otro tip que les puedo sugerir, o es algo que yo hago en la consulta, es decir, cuando veo a un paciente que vamos a hacer una valoración preoperatoria, siempre le explico, vamos a ver sus antecedentes y vamos a dividir esta valoración en dos partes. La primera,
Si yo detecto en este momento haya algo que haya que arreglar primero, sobre todo cuando es una cirugía electiva, pues vamos a enfocarnos en eso. Y siempre les pongo el ejemplo de la presión arterial o de la glucosa. Entonces, en esta primera parte, cuando nos llega un paciente para valoración preoperatoria, sobre todo si es selectiva, tenemos que estabilizar presión arterial y lo que encontremos también metabólico. Signos de insuficiencia cardíaca, bueno, pues no está de más aquí esta imagen, pues nos grita a los cuatro vientos, ¿no? Cómo está la presión venosa yugular, la ingurgitación yugular. Buscar crepitantes, buscar tercer ruido, etcétera. Todos los datos que ya conocemos de insuficiencia cardíaca. Soplos. Es una parte muy importante. Los soplos pueden indicar lesiones valvulares significativas. Con mayor frecuencia, la estenosis aórtica aumenta su incidencia en el adulto mayor y bueno, sobre todo cuando es grave con un área valvular menor a 0.7 centímetros cuadrados, esto se asocia a una mortalidad cardíaca de aproximadamente un 30%. Es decir, 3 de cada 10 pacientes que se someten a una cirugía no cardíaca con estenosis aórtica severa probablemente fallezca. Esa es la morbilidad y el 10% es la mortalidad. Entonces, tenemos que identificar tanto a la exploración física con los soplos, como también pues, los datos pivotes de la estenosis aórtica, que es el síncope, dolor precordial y disnea, para que podamos intervenir. En la estenosis aórtica asintomática parece ser menor el riesgo, entonces aquí no hay un consenso, vaya, es prácticamente el planteamiento de la cirugía puede llevarse de manera habitual, solo con una evaluación pues exhaustiva de otros factores de riesgo. La estenosis mitral no está tan estudiada como la estenosis aórtica en el contexto perioperatorio y aquí es donde, pues bueno, lo ideal es que si tiene una estenosis grave, plantear una valvulotomía percutánea antes del procedimiento. Y bueno, en cuanto a insuficiencia, las lesiones que suelen ser sintomáticas, estas generalmente se toleran en el periodo perioperatorio y se pueden tratar médicamente siempre y cuando el paciente esté compensado, ¿no? Desde el preoperatorio. Pruebas diagnósticas. Muchos de nosotros en nuestra formación o o sea, hemos visto cómo por rutina, digamos, el electro, la radiografía de tórax, electroradiografía de tórax para valoración preoperatoria, ¿no? Sobre todo los que estuvimos en servicio de medicina interna. Entonces, ¿qué es lo que dice las guías? ¿Qué es lo que dice la evidencia? Bueno, el electrocardiograma en reposo es una herramienta diagnóstica económica, es ampliamente disponible y tiene una muy buena relación costo-beneficio. Esta guía 2024 comparada con la 2014 ponía ciertos criterios para mandar a hacer un electrocardiograma, ¿no? Si tiene tal factor, solicita electrocardiograma. Realmente es un estudio que podemos tener casi a la vuelta de la esquina y la nueva guía recomienda ampliamente pues su utilización rutinaria en la valoración preoperatoria. Ecocardiograma en reposo no es necesaria una ecografía sistemática, o sea, diferente a un abordaje, por ejemplo, de lo que hablábamos del soplo, ¿no? Que en este caso pues sí hay que corroborar y hacer las mediciones de las áreas valvulares. Prueba de esfuerzo tampoco está justificada en la evaluación sistemática de los pacientes quirúrgicos. Si bien es un buen indicador de preoperatorio en el paciente, pues no está justificado si no tenemos factores de riesgo bien delimitados. La radiografía de tórax, bueno, la utilidad es variable. Realmente la información actual, y precisamente con mayor énfasis estuve revisando, pues porque es algo habitual, es algo rutinario que se solicite para la valoración preparatoria, y aquí no hay un consenso que se deba de pedir así como el electrocardiograma, ¿no? Eh, Hay hallazgos que puede uno encontrar que se consideran anómalos, que la mayoría son crónicos, y estos hallazgos no afectan directamente al tratamiento, al procedimiento quirúrgico. En general, pues bueno, solo se recomienda la radiografía si clínicamente tenemos
alguna sospecha, algún otro motivo para solicitarla. Vamos a hablar de la estratificación del riesgo. Vamos a hablar de 5 pasos. El paso número 1 es establecer la urgencia de la cirugía. El paso número 2 es evaluar para detectar cardiopatías activas. El paso 3 es determinar el riesgo quirúrgico de la cirugía, ya más específicamente. Entonces vamos a clasificarla a grandes rasgos en 3. Las operaciones de bajo riesgo, que es un riesgo esperado de menos del 1%. Por ejemplo, intervenciones superficiales, cirugía de cataratas, cirugía mamaria, técnicas endoscópicas y la mayoría de las cirugías que son ambulatorias. Riesgo intermedio, aquí el riesgo esperado de episodios cardíacos ya empieza del 1 al 5%. Por ejemplo, en darterectomía, operaciones intraperitoneales, cirugía intratorácica, cirugía ortopédica, cirugía de cabeza y cuello y cirugía prostática. En cuanto a la cirugía vascular, por ejemplo, cateterismos, revascularizaciones, intervenciones aórticas, bueno, estas conllevan el máximo riesgo, con un riesgo cardiovascular mayor al 5%. El paso número 4 es evaluar la capacidad funcional del paciente. Y el paso número 5 es evaluar los factores de riesgos clínicos para el paciente. Bueno, hablemos de tiempo y hablemos de riesgo quirúrgico. La guía más actual nos lo cataloga en cirugía de emergencia. Esta es la que amenaza inmediatamente la vida o una extremidad si no se hace la intervención quirúrgica. Y aquí es donde pues hay muy poco tiempo o prácticamente nada para una evaluación clínica preoperatoria. Típicamente este tipo de cirugías se deben de realizar en menos de 2 horas. La cirugía urgente, esta es la que amenaza a la vida o a una extremidad si no hay intervención quirúrgica, pero puede haber un tiempo para una evaluación clínica preoperatoria y para identificar e intervenir y reducir así el riesgo de evento cardiovascular adverso u otras complicaciones posoperatorias. Generalmente aquí tenemos un tiempo de 2 a 24 horas. La cirugía prioritaria. Esta cirugía pues, se puede retrasar hasta 3 meses para permitir la evaluación y el tratamiento preoperatorio y esto no nos va a afectar significativamente los resultados de la cirugía. Y la electiva, que es el procedimiento quirúrgico que puede retrasarse hasta que tengamos una valoración completa, un tratamiento adecuado. Ahora, en cuanto a la definición, bueno, vamos a clasificarla en riesgo bajo y riesgo elevado. En el riesgo elevado englobamos las de riesgo moderado y riesgo alto. Así lo describe esta nueva guía como riesgo bajo y elevado. Y bueno, para el riesgo elevado, recuerden que vamos a clasificar moderado y riesgo alto. Ahora, las calculadoras de riesgo quirúrgico. Históricamente, desde el índice de Goldman, el índice de riesgo cardíaco revisado, posteriormente se han ido haciendo una serie de estudios y generando evidencia de qué valor o qué parámetro es el que puede predecir mejor los desenlaces, sobre todo a nivel cardiovascular. Entonces, aquí les realizo una tabla con una manera de línea del tiempo, en donde vemos cada parámetro que incluye cada tipo de calculadora de riesgo quirúrgico. ¿Ok? Entonces, lo que me gustaría que vieran es, o se enfocaran, es la única calculadora que realmente está catalogada como una calculadora de riesgo quirúrgico sensible a la edad geriátrica es el GSCRI. Este es una calculadora donde vamos a tomar en cuenta la clasificación ASA, enfermedad eh, sin enfermedad, enfermedad estable, enfermedad moderada o enfermedad incapacitante, antecedentes de insuficiencia cardíaca, antecedentes de evento vascular cerebral, diabetes, estado funcional. Aquí es algo que me gusta mucho porque también la nueva guía empieza a meter lo que es funcionalidad en el paciente. Entonces, aquí lo clasifica en parcialmente o totalmente dependiente. Igual queda un poco a deber, pero es la calculadora que nos incluye este valor como parámetro pronóstico. Creatinina mayor a 1.5 y la categoría quirúrgica.
Y bueno, esta es la segunda parte de la tabla, es donde podemos ver cuáles son las puntuaciones, cuáles son el umbral que indica riesgo elevado en cada una de las categorías. Y vemos cómo la mayoría, si tiene un riesgo mayor a 1%, ya se cataloga como riesgo elevado. De la misma manera, en la calculadora riesgo geriátrico, tenemos aquí el valor mayor o igual a 1% como alto riesgo. Y bueno, ahora, ¿cuáles son los resultados? Al momento de analizar y elegir una calculadora de riesgo cardiovascular, tenemos que ver qué nos está calculando. Tenemos que ver cuál es el factor pronóstico que nos está dando. De igual manera, en la calculadora de riesgo geriátrico, el resultado o el alto riesgo es para paro cardíaco, infarto de miocardio o muerte por cualquier otra causa dentro de los siguientes 30 días. Ahora, para la estratificación del riesgo, podemos usar este cuestionario, es cuestionario de funcionalidad de Duke. Este cuestionario incluso se lo podemos dar al paciente para que él mismo nos lo pueda eh, revisar. Aquí esto es muy importante porque más que el riesgo clásico, que esto también cambió un poquito de la guía 2014 a la 2024, que solo era preguntar al paciente, ¿puede subir dos pisos de escaleras? ¿Puede caminar 2 cuadras sin fatigarse? O sea, esto que era muy subjetivo ya se estandarizó un poquito más con el índice de Duke. Entonces, preferentemente para riesgo cardiovascular preoperatorio, perioperatorio, está el índice de Duke o el cuestionario DASI. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Las actividades. Desde que si puede realizar sus actividades de autocuidado, alimentarse, vestirse, bañarse, caminar dentro de su casa, caminar en plano 1 a 2 cuadras, subir un piso de escaleras, 1 a 2 pisos sin detenerse, correr una pequeña distancia, realizar trabajos livianos en casa, hasta tener relaciones sexuales, si tiene la posibilidad en cuanto a la tolerancia del esfuerzo físico. Actividades recreativas, deportes, y vean cómo la clasificación pondera, eh, aquí está el puntero, pondera más puntos, lo que conlleva más esfuerzo, ¿no? Realizar trabajos en la casa, trapear el piso, levantar, desplazar muebles pesados, es la máxima puntuación. Y algunas otras puntuaciones, y también como correr una pequeña distancia, y las puntuaciones, pues de menor eh, jerarquía, es caminar dentro de su casa, ¿no? Muchos pacientes, cuando le preguntamos, ¿hace usted ejercicio, hace actividad física? Sí, camino a mi casa, en el patio de mi casa. Entonces, aquí nos va a orientar mucho eh, cómo está el estado funcional del paciente. Y bueno, ¿cuál es la clasificación? El punto de corte, mayor o igual a 34 es un paciente de bajo riesgo y menor a 34 es un paciente de alto riesgo. Igual, para que están las herramientas en MDCalc. Ahí están varios de las calculadoras de riesgo, entre ellos el cuestionario DASI, para que igual en la consulta pues se pueda hacer de manera un poquito más rápida. Igual, aquí podemos ver, por ejemplo, esto está muy práctico. ¿Por qué? Porque ya te da los METs. Recuerdan que el punto de corte son 4 METs, ¿ok? Aquí, mientras uno le va perdón, asignando sí o no, se va haciendo la sumatoria y automáticamente tenemos los puntos y la interpretación de cuánto es el riesgo que se está generando. Bueno, vamos a hablar brevemente de síndrome de fragilidad. Esto ha tomado mucho más auge en los últimos años, sobre todo con todas las publicaciones del doctor Afilalo. Es muy constante en cardiología geriátrica. Y bueno, tenemos factores ambientales y factores genéticos que van a ser un continuo entre el síndrome de fragilidad, el síndrome físico de fragilidad y la enfermedad cardiovascular.
Veamos cómo tienen factores en común. Por ejemplo, la inflamación está presente en ambos, la respuesta al estrés, el estado metabólico y comparte mucho también, por ejemplo, el estrés oxidativo, la disfunción mitocondrial, la apoptosis, la pobre reparación del ADN. Entonces, esta imagen ilustra muy bien cómo fragilidad y enfermedad cardiovascular están relacionadas. Ahora, tenemos varias herramientas, igual esto está mencionado en la última guía, esto me da mucho gusto porque es la, es la primera vez, al menos en perioperatorio, que se contempla lo que es la fragilidad y no solo como un criterio subjetivo, sino que las recomendaciones son precisamente ya de los cuestionarios que tenemos, de las herramientas de evaluación. Y bueno, aquí es la clasificación desde el fenotipo de físico de fragilidad de la doctora Linda Fried, sus elementos, cuál es la puntuación, el índice de acumulación de déficits, la escala de Edmonton, la escala Frail, la escala de fragilidad clínica y la batería corta de desempeño físico, el SPPB. Esa guía te menciona para cuestión perioperatoria que todas estas escalas las podemos utilizar cualquiera para que podamos clasificar a nuestro paciente perioperatorio. Pero ¿qué pasa con las escalas de fragilidad en pacientes con enfermedad cardiovascular, pacientes adultos mayores? Bueno, las que están validadas en enfermedad cardiovascular es el fenotipo físico de fragilidad, el Frailties Toolset, hasta hay una aplicación, ahorita se las voy a mostrar, y el déficit, el índice de acumulación de déficits, cada uno con su eh, puntuación y clasificación entre fragilidad, prefragilidad normal, que sería el paciente robusto. Igual, el Frailty Toolset está disponible para descargarse en aplicación. La verdad es que está bastante práctico y, bueno, pues validado sobre todo en pacientes con enfermedad cardiovascular. Vamos a hablar brevemente de farmacoterapia. La realidad es que la medicina perioperatoria es un área bastante amplia en cuanto a intervenciones. Bueno, tenemos que tomar en cuenta la vida media en pacientes que están con terapia antiplaquetaria. Y en esta tabla les puse precisamente cuál es el tiempo mínimo desde la interrupción del fármaco hasta la restauración de la función plaquetaria. Aspirina son 4 días, clopidogrel 5 a 7 días, prasugrel 7 a 10 días, el ticagrelor 3 a 5 días. Ahora, pacientes que tenemos, por ejemplo, con fibrilación auricular o que tuvieron ya alguna trombosis o alguna indicación de anticoagulación, en esta tabla podemos ver cuántos días y dependiendo de qué anticoagulante usemos, si son directos o si son antagonistas de la vitamina K, y la tasa de filtrado glomerular. Entonces, tenemos que clasificar al paciente en el tipo de procedimiento, el riesgo de sangrado del procedimiento, si es alto, bajo, moderado o mínimo. Y aquí vamos a ver cuánto es los días previos que se debe suspender y cuándo son los días posteriores que se debe reiniciar. ¿Cuál es la terapia puente? Bueno, dependiendo de la clasificación del riesgo, podemos utilizar los que tienen asteriscos, son los que se pueden utilizar ya sea un anticoagulante directo, un antagonista de la vitamina K, los que tienen esta cruz, se debe conservar el antagonista de la vitamina K o el anticoagulante directo. Y los que tienen estas dos cruces son los que se sugiere que mientras se hace la suspensión de los anticoagulantes orales, se debe de realizar una terapia puente con heparina hasta que vayamos monitoreando con el INR y sea menor al rango terapéutico deseado. Entonces, esta tabla está muy interesante y viene prácticamente la guía de todos los anticoagulantes que tenemos disponibles en la actualidad.
Ahora, esto es de cajón que tenemos que tener en cuenta muchas de las propiedades de los anticoagulantes, porque cada vez es más frecuente tener a pacientes que requieren alguna indicación, ¿no? Sobre todo pacientes, eh, personas mayores que tienen fibrilación auricular, por ejemplo. Bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer con cada uno de los anticoagulantes, pero conocer muy bien la farmacocinética, farmacodinámica, y aquí viene pues desde la warfarina, mecanismo de acción y la biodisponibilidad que tiene cada uno de los fármacos, el tiempo hasta concentración plasmática máxima, la vida media plasmática, cuánto dura la acción y cómo está su filtración renal, cómo se metaboliza. Ahora, algo muy sencillo de aprenderse en cuanto al mecanismo de acción es, por ejemplo, los que son inhibidores del factor 10 activado, pues vamos a tener XA en su nombre: apixaban, rivaroxaban, edoxaban. Y los que son inhibidores del factor 2 activado o inhibidor directo de trombina, va a tener TRAN, TR de trombina. Entonces, eso es una muletilla para que siempre lo tengamos en cuenta. Otra de las cosas que tenemos que tomar muy en cuenta es el monitoreo de la presencia del efecto del fármaco, ¿no? Por ejemplo, es muy sabido que tenemos que ajustar dosis, por ejemplo, de warfarina, haciendo cumarínicos con el INR. Y bueno, aquí habitualmente los anticoagulantes directos no requieren como tal un monitoreo como lo es los antagonistas de vitamina K, pero si se requiere revisar, pues claro, hay un antifactor 10 activado, ¿ok? Y bueno, otra de las cosas muy importantes es qué hacer para hacer una reversión cuando un paciente está con sangrado, desde el plasma fresco congelado en warfarina, dar vitamina K, y también los antídotos. El, el primero que entró a México es el idarucizumab, que está bajo el nombre de Praxbint. Nada más que uno de los grandes problemas pues es el costo, ¿no? Este medicamento tiene un costo aproximado de 47,000 pesos hasta ahora recientemente volví a revisar. Y ya está disponible también, al menos eso dice aquí la página de farmacias especializadas, el Andaxenet Alfa. Ese se comercializa con el nombre de Ondexia y se cuesta aproximadamente 264,000 pesos. Entonces, pues bueno, sí te puede salvar la vida, pero pues vas a quedar hipotecado. ¿Cuál es el algoritmo de abordaje? Bueno, esto a manera de resumen y de conclusión de todo lo que venimos hablando. El paso 1, la cirugía es de urgencia, ¿sí? Pues pasa directo a quirófano, ¿no? Ya vimos lo de la clasificación. Hay que hacer una evaluación buena posoperatoria, es decir, bueno, se tuvo que operar, hay que estar con el monitoreo para detectar isquemia y modificar los factores de riesgo inmediatamente en el posquirúrgico. No es una cirugía de urgencia, nos vamos al paso 2. ¿Hay alguna cardiopatía activa? Sí. De preferencia se debe posponer la cirugía, sobre todo si ya comentamos que no es de urgencia. Hay que evaluar y tratar la cardiopatía cuando esté indicado. ¿No hay alguna cardiopatía activa? Bueno, las cirugías de bajo riesgo sí, puede ir a cirugía. Raras veces hay beneficio de hacer una evaluación muy exhaustiva en este perfil de pacientes. No es una cirugía de bajo riesgo, bueno, hay que ver la capacidad funcional, ya platicamos que debe ser mayor a 4 METs, tenemos ahí el índice de Duke con el cuestionario DASI. Bueno, si tiene una buena capacidad funcional, va a cirugía. No tiene una buena capacidad funcional, tenemos que evaluar ahora el paso 5. Número de factores de riesgo clínicos, como lo mencionamos: cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, diabetes, enfermedad cerebrovascular. Si no hay factores de riesgo clínicos, bueno, el riesgo es bajo de complicaciones cardiovasculares y puede ir a cirugía. Si detectamos 1 a 2 factores de riesgo clínicos, ya estamos clasificándolo en un riesgo intermedio de episodios perioperatorios
Y aquí sí hay que hacer un análisis más exhaustivo de las patologías que detectemos. Y bueno, si no, si el caso es contrario, puede ir a cirugía. Y si tiene más de 3 factores de riesgo clínico, aquí el riesgo de episodios de complicaciones cardiovasculares es alto, es un riesgo elevado, sobre todo con cirugía vascular. Hay que plantear cierto tipo de intervención en el perioperatorio, que bueno, todo lo que es farmacoterapia en perioperatorio es un tema bastante extenso, ¿no? Y control de diabetes en el preoperatorio, control de hipertensión en el preoperatorio. Entonces, aquí estamos viendo el abordaje inicial y el algoritmo de abordaje. Y bueno, aquí tenemos que también tomar en cuenta que si tenemos un paciente de alto riesgo, la capacidad funcional que valoramos con cuestionario, con la interacción directa con el paciente, pues bueno, nos va a quedar un poco corta y sí, hay que hacer alguna prueba de estrés, ya sea una prueba de esfuerzo, ya sea un ecocardiograma con dobutamina, o una gammagrafía cardíaca, dependiendo del contexto del paciente. Recordemos que también pues muchos pacientes mayores, muchas personas mayores van a tener cierto grado de limitación para realizar la prueba de esfuerzo, ¿no? Pero tenemos que valorar individualmente a cada paciente. Muchas gracias por su atención y bueno, no sé si quedes tiempo para preguntas, doctora. Sí, si alguien tiene alguna pregunta, por favor no la envíe al chat. Hay una pregunta, doctor. Yo creo que aquí a lo mejor un Sí, poquito de confusión. Ahí tenía usted una diapositiva donde tenía 180 sobre 110 y alguien pregunta si lo consideraba óptimo. no, al contrario, de hecho le puse una tachita. Ahorita, por aquí está la diapositiva. No, lo Ujú. óptimo es que sea menos de ese valor. Aquí está, ¿no? Sí, está la tachita. Yo creo que Ujú, am, si tomamos en cuenta que las personas que vemos adultos mayores, tratamos de que los pacientes que tienen hipertensión estén controlados. Muchas veces las guías, por ejemplo, en los adultos maduros, marca pues mucho menor la presión que en un adulto mayor, ¿no? A veces ujú, somos un poquito permisivos en, uno, no tenerlos con las presiones menores a 100, 60, porque a veces sucede, ¿no? Con tanto claro, control, pero también no tenerlos arriba de ciertas cifras. A lo mejor pudiera ser la confusión que a veces se presenta, ¿no? Entonces, somos un poquito permisivos para evitar que se hipotensen y que tengan una caída, una fractura, ¿no? Toda una cascada. ¿Alguien más que así es. tenga alguna pregunta? Bueno, yo creo que aquí lo muy interesante es ver, doctor, la manera en que el geriatra, el cardiogeriatra valora o hace una valoración preoperatoria, ¿no? Sobre las valoraciones y las calculadoras que usted nos menciona, que marcan la funcionalidad, que es algo muy importante para nosotros, ¿no? El paciente camina, no camina, es dependiente o es independiente, Claro, ver si es frágil, lo que obviamente aumenta el riesgo en estos pacientes. Y también tenemos que ver si van a ser candidatos a las cirugías, ¿no? Yo creo que ahí estriba mucho de la importancia acerca de todas las valoraciones que usted nos menciona, porque tradicionalmente el médico internista, el geriatra, perdón, el médico internista, el cardiólogo, pues se basan más en otro tipo en las otro tipo de calculadoras, ¿no? Goldman, el, exacto. entonces, nosotros como geriatras, pues tenemos que agregar esa parte, ¿no? Que es un adulto mayor, más de 65 años, que muchos de ellos pueden tener funcionalidad, porque sobre todo en la cirugía cardíaca, que muchos de ellos ya tienen más de 65, 70 años y que pudieran tener algunas alteraciones en la funcional, ¿no? O que ser dependientes, por ejemplo, o alguna cirugía de urgencia, como usted lo menciona, que pues no es igual una cirugía de urgencia a una cirugía programada. Entonces, realmente sí nos hace un poquito la diferencia el punto de vista geriátrico, que muchas veces no se maneja en las
en otras especialidades, ¿no? Como medicina interna y cardiología. O sea, a lo mejor, o Claro, sea, soy internista geriatra, aclaro esto, y muchas veces pues hay cosas que como internista a veces no lo vemos, ¿no? Pero que el geriatra pues ve esa otra parte. Aquí hay otra pregunta, déjenme, se la leo, doctor. Bueno, creo que son ujú, varias. son dos por ahí. Ajá. Bueno, dice el doctor Rafael Zavala, dice, ¿podría reafirmar los conceptos para evaluar el síndrome de fragilidad y la enfermedad cardiovascular? Ok, vamos a regresarnos un poquito a las diapositivas. Aquí tenemos que ver o hacer un parteaguas en dos cuestiones, para que tampoco se confunda la situación. La valoración preoperatoria está enfocada principalmente a el riesgo cardiovascular, aunque no exclusivamente. Ya hablamos que tenemos que ver todos los factores de riesgo y sobre todo los pacientes que tienen problemas metabólicos, diabetes, enfermedad tiroidea, etcétera. Entonces, para ver, medir, diagnosticar el síndrome de fragilidad, tenemos estas escalas que están perfectamente descritas en la guía perioperatoria, o sea, ya están validadas en este tipo de pacientes, desde la escala de Fried. Y como lo mencionaba hace un momento, tenemos que ver qué elementos. Nosotros podemos elegir una de estas herramientas, ¿no? Y ver qué puntuación, de acuerdo a la respuesta del paciente, eh, es en la clasificación. Por ejemplo, si elegimos la escala Frail, que valora fatiga, subir escaleras, deambulación, más de 5 enfermedades o pérdida de peso mayor o igual al 5%, puntuamos con cada ítem. Bueno, si al final el paciente no presenta ningún punto, el paciente no es frágil o robusto. Si presenta 1 a 2 puntos, es un riesgo intermedio. Si presenta 3 a 5 puntos, ya está clasificado como riesgo frágil. Valoración preoperatoria, adulto mayor, síndrome de fragilidad, podemos usar estas. Ahora, enfermedad cardiovascular y fragilidad, estamos hablando de otra cuestión que es importante también si estamos abordando a un paciente en valoración preoperatoria, es la escala de fenotipos físico de fragilidad, la herramienta Frailty Toolset, que es la que les mencioné, que tiene la aplicación. Y fíjense, por ejemplo, si ustedes deciden utilizar este instrumento, tenemos que ver los ítems, que son el pararse de una silla más de 5 veces, en cuánto tiempo lo hace, vamos a puntuar 1 o 2 puntos, dependiendo del resultado. Aquí lo interesante es que mide o te menciona una de las herramientas para valoración cognitiva, que es el Mini-Mental. Si el paciente tiene un Mini-Mental menor a 24 puntos, pues es un punto. Y mete parámetros bioquímicos como la hemoglobina y la albúmina. Aquí la puntuación es 0, de lo menos frágil, o lo más normal o robusto, a 5, que es el paciente con fragilidad severa. Ojo, esto fue descriptivo para integrarlo como parte de la valoración que hacemos con nuestros adultos mayores. Estas herramientas no vienen en la guía perioperatoria, pero nosotros tenemos que hacer una evaluación completa del paciente, ¿no? Si bien, como muchos de nuestros profesores nos dijeron en algún momento cuando estábamos formando, bueno, las guías sí son guías, pero tenemos que echar mano de las herramientas que tengamos disponibles y sobre todo, pues validadas. Esa es la diferencia. No sé si se respondió a la pregunta. Hay otra pregunta, doctor. Preguntan acerca del punto de vista respiratorio y riesgo tromboembólico, ¿cómo se evalúa? Bueno, como les mencionaba hace un momento, realmente hablar de medicina perioperatoria es un tema que para 10 sesiones, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta sesión estamos enfocándonos, que es lo principal, siempre en el riesgo preoperatorio, en lo cardiovascular. Ahora, en la misma guía menciona, eh, al paciente lo vamos a evaluar de manera
integral. Si tenemos datos, por ejemplo, de paciente fumador que tenga datos de POC, nos tenemos que ir a nuestro enfoque tradicional, que tenemos que investigar, bueno, hacerle los estudios pertinentes, radiografía, tomografía, etcétera. Entonces, al menos en la guía actualizada, con respecto a lo respiratorio, con respecto a otros rubros de medicina perioperatoria, no viene descrito, viene enfocado, o sea, estamos enfocándonos más bien en lo cardio, en el riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque hay apartados completos de manejo y abordaje de cada tipo de paciente. Eso es, le digo, no está en fines de esta charla. Riesgo tromboembólico. Bueno, hablamos, ahorita me enfoqué en cuanto a las indicaciones, lo que nos toca la mayoría de las veces. Cuando suspendemos su antiagregante, su aspirina, su clopidogrel, su anticoagulante, cuál es la vida media del fármaco, este, eh, y qué hacer, ¿no? Cómo vigilar, en este caso, pues, los acenocumarínicos con el INR, etcétera. Entonces, en eso estamos enfocados ahorita. ¿Qué es lo más habitual que hacemos en una valoración prequirúrgica? Por eso fue que no nos metimos a detalle a hablar de patología respiratoria y tampoco del riesgo tromboembólico, que ya son otras indicaciones. Bueno, el paciente tiene antecedente de trombosis, si el paciente tiene fibrilación auricular, flúter, tiene algún tipo de, alguna prótesis valvular cardíaca, entonces eso ya es un tema pues bastante extenso. Sin embargo, si hay alguna duda específica de algo de esto, pues con todo gusto. Tenemos otra pregunta, doctor. Preguntan, ¿las escalas de Gupta, riesgo, evento cardiovascular y neumonía, las recomienda? Sí, de hecho, aparte, o sea, tiene buena, tiene una buena validación la escala de Gupta. De hecho, a ver, aquí tenemos por acá. Hay riesgo también para evento tromboembólico. Hay otras calculadoras de riesgo para, para riesgo pulmonar también. O sea, son varias tablas o calculadoras de riesgo específicamente de cada, de cada aparato o cada sistema. Pero volvemos a lo mismo. Si ya detectaste un paciente que, bueno, oye, este paciente pues sí tiene un antecedente, bueno, vamos a calcularle su riesgo respiratorio, vamos a calcularle su riesgo tromboembólico, ¿no? Cada rubro tiene su tipo de abordaje. Y perdón, ya me adelanté un poquito, aquí está la escala Gupta, precisamente está aquí, se las puse en esta tabla para que pudieran valorar los ítems. De hecho, esta fue publicada en el 2011 y tiene también una buena realización. Aquí específicamente es para ver infarto de miocardio y ya sea intraoperatorio o posoperatoria o paro cardíaco dentro de los siguientes 30 días. Esta es la Gupta de riesgo Gupta para infarto o paro cardíaco. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Pues parece que no, doctor. Pues muchas gracias por su plática. Como siempre, encantados, sobre todo por el enfoque geriátrico, ¿no? Que pues hace la diferencia, ¿no? Sobre todo en el caso de nosotros que manejamos adultos mayores, hace la diferencia en cosas que, o sea, si lo pone desde el mero punto, hace muchos años, ¿no? De la medicina interna, pues no se ponía uno a ver, ¿no? Este tipo de ver la patología del adulto mayor, pero desde pues hace varios años que la geriatría es parte de la currícula de medicina interna de las escuelas de medicina y pues entonces el enfoque geriátrico en la valoración preoperatoria va a hacer que pues nuestros pacientes estén en mejores condiciones y sean mejor manejados
pues tanto por el cirujano y pues por nosotros en el preoperatorio y en el posoperatorio. Muchas gracias, doctor. Con mucho gusto, doctora Sonia, y bueno, no me queda más que recalcar esta parte. Quisiera finalizar em, con un comentario que es muy importante, ya sea que nosotros como geriatras veamos al paciente, que sea abordado por un médico de primer contacto, médico familiar, es decir, todas las áreas tenemos la obligación de detectar como médico de cabecera de un paciente, hacer un abordaje, ¿no? Y independientemente que todavía pues se manda directo al internista, al cardiólogo, tenemos que conocer esto y poder apoyar al paciente para también dirigirse, en este caso, y vuelvo a lo mismo, hablando de esta charla que es principalmente enfocada a riesgo cardiovascular. Oye, pues detecté esto, órale, lo envío al cardiólogo, ¿no? Esa es la parte fundamental, identificar. Las normativas son muy ambiguas en esto porque también hay que conocer el contexto legal. La guía de práctica clínica más reciente en valoración preoperatoria, pues te dice que tiene que ser un abordaje integral en un equipo multidisciplinario donde esté el anestesiólogo, el internista o el cardiólogo. Pero pues estoy hablando de una guía que tiene ya muchos años. Yo espero eh, que mis colegas y yo podamos poner un granito de arena para las nuevas guías, al menos en México, porque es muy importante poder participar de manera conjunta para este tipo de valoraciones. Muchas gracias.